yo soy Carlos, un hombre sencillo y trabajador, dedicado a mi familia y a mi pequeña finca en Castilla. Mi vida había sido bastante monótona hasta esa noche de julio. Siempre había confiado en mi esposa, Lucía. Nos conocimos desde la infancia y crecimos juntos en un pequeño pueblo cerca de Toledo. Aunque ambos habíamos tenido otros romances durante nuestra juventud, siempre supe que Lucía era la mujer de mi vida. Esa noche, me sentía particularmente solo. Lucía estaba fuera de la ciudad en una escapada de spa con su hermana, Ana. Mis hijos estaban con los abuelos, y la casa se sentía desolada. Decidí distraerme un poco navegando por internet, algo que rara vez hacía. Tras algunos clics aquí y allá, terminé en un sitio de vídeos show vivo, algo que nunca había explorado antes. La curiosidad me llevó a pagar una suscripción premium de 100 euros para acceder a contenido exclusivo. Al principio, los vídeos no me parecieron gran cosa, hasta que vi un enlace que decía, Jenny, la ama de casa sexy, en vivo ahora. Había algo en ese título que me llamó la atención. No sé por qué, pero hice clic. Cuando la transmisión comenzó, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Allí, en la pantalla, estaba Lucía. No podía creer lo que veía. Ella estaba usando un disfraz provocativo y se hacía llamar Jenny. Esto no puede ser real. Murmuré para mí mismo, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Observé la escena en estado de shock. Lucía, o mejor dicho, Jenny, estaba con un hombre que se llamaba Mario. No había duda, era mi esposa. Intenté racionalizarlo, pensando que quizás era un malentendido, pero mientras los minutos pasaban, la realidad se volvía innegable. Lucía estaba traicionándome de la forma más descarada. Bien, querida, eso fue muy placentero. Apuesto a que tu marido no te hace feliz así, ¿verdad? Dijo Mario con una sonrisa burlona. Lucía, con un brillo en los ojos, le respondió sin dudar. Bueno, Mario, eso fue realmente agradable. Pero para que lo sepas, nadie enciende mi pasión como mi marido. He estado con algunos hombres, pero ninguno de ellos me hace tan feliz como él. Tú eres bueno, pero él es increíble, así que sigue intentando. Me quedé paralizado. No podía apartar los ojos de la pantalla. Mario, aún confuso, le preguntó. Si él es tan fantástico, ¿por qué lo estás engañando estando aquí y dejando que yo esté contigo? Lucía mantuvo su sonrisa y respondió. No planeé que esto sucediera, pero me gusta la emoción. Estoy feliz de que seas parte de esto. También lo hago porque puedo salirme con la mía y él nunca lo descubrirá. Realmente amo a mi marido con todo mi corazón y después de 3 noches aquí, me he dado cuenta de cuánto mejor es él que lo que tengo aquí. Eso me hace amarlo y apreciarlo aún más. Apagué la computadora de golpe, incapaz de seguir viendo. Me levanté de la silla, con el corazón roto y la mente nublada por la ira y la tristeza. Durante años, había confiado en Lucía, compartiendo con ella mis sueños y mis miedos. Ahora, toda esa confianza se desmoronaba. ¿Cómo pudo hacerme esto? Me pregunté en voz alta, sintiendo las lágrimas brotar. Durante las siguientes horas, mi mente estuvo en una espiral de dolor y confusión. No podía dejar de pensar en los momentos felices que habíamos compartido y en cómo todo había sido una mentira. Recordé nuestro primer beso en la feria del pueblo, nuestras promesas de amor eterno, y la alegría de haber formado una familia juntos. Tengo que hacer algo, dije finalmente, decidido a enfrentar la situación. Sabía que debía reunir pruebas, así que volví a encender la computadora y descargué los vídeos. Cada uno de ellos era una puñalada en el corazón, pero necesitaba tener todo documentado. A medida que veía las grabaciones, una mezcla de tristeza y furia me invadía. Decidí enviarle un mensaje a Lucía. No podía esperar a confrontarla en persona, así que le escribí. Lucía, soy yo, Carlos. Sé exactamente lo que estás haciendo en el spa y tengo pruebas para demostrarlo. No te molestes en regresar a casa. Si decides volver, esta casa ya no es tu hogar y pronto yo no seré tu marido. Estamos acabados. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días para arreglar los detalles. Respiré hondo antes de pulsar el botón de enviar.
Sabía que esto cambiaría nuestras vidas para siempre, pero también sabía que no podía seguir viviendo una mentira. Esa noche, apenas dormí. La imagen de Lucía con Mario se repetía una y otra vez en mi mente. Cuando finalmente amaneció, me sentí agotado, pero determinado. Era el comienzo de una nueva etapa, una en la que tendría que reconstruir mi vida desde las cenizas de la traición. La mañana siguiente, después de una noche casi sin dormir, sentí como si un peso enorme descansara sobre mis hombros. Mi mente estaba nublada por la confusión y la tristeza, pero sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que confrontar a Lucía y esclarecer lo que había visto. Con manos temblorosas, revisé mi teléfono para ver si había alguna respuesta a mi mensaje. No había nada. Claro, habrá apagado su móvil, murmuré con amargura. Me preparé un café fuerte y me senté en la mesa de la cocina, tratando de organizar mis pensamientos. Cada sorbo de café me daba un poco más de claridad, y finalmente decidí que no podía esperar más. Llamé a mi abogado, Javier, un hombre que conocía desde hacía años y en quien confiaba plenamente. «Hola, Javier, necesito hablar contigo cuanto antes», le dije, tratando de mantener mi voz firme. «Carlos, claro. ¿Qué sucede? Pareces preocupado. Es un asunto de infidelidad. Necesito tus servicios para un divorcio», dije, sintiendo un nudo en la garganta mientras pronunciaba las palabras. «Entiendo. Ven a mi oficina en 1 hora y discutiremos los detalles». Colgué el teléfono y me dirigí a la oficina de Javier. El trayecto en coche fue un tormento, con mi mente recreando una y otra vez las imágenes de la noche anterior. Al llegar, Javier me recibió con una mirada seria y comprensiva. «Carlos, pasa. Cuéntame qué ha sucedido», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Javier, anoche descubrí que Lucía», me detuve, tragando saliva. «La descubrí en un sitio de vídeo show vivo. Ella estaba con otro hombre, y no era la primera vez». Javier levantó las cejas, sorprendido, pero no dijo nada. Simplemente asintió, instándome a continuar. «Tengo pruebas. Descargué los vídeos. Necesito que me ayudes a empezar el proceso de divorcio», añadí, sintiendo la desesperación en mi voz. «Entiendo, Carlos. Primero, necesitamos asegurarnos de tener toda la documentación en orden. Necesitaré ver esos vídeos y cualquier otra prueba que tengas. Además, debemos notificar a Lucía formalmente sobre tus intenciones». Mientras Javier me explicaba los pasos legales, mi teléfono sonó. Era Lucía. Dudé por un momento, pero finalmente respondí. «Carlos, ¿qué está pasando? ¿Qué es este mensaje que me enviaste?» La voz de Lucía sonaba desesperada y confundida. «Lucía, no quiero hablar por teléfono. Necesitamos vernos en persona. Estoy en la oficina de Javier ahora mismo. Ven aquí y hablaremos», dije, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio en la línea antes de que ella respondiera. «Está bien. Estaré allí en 20 minutos». Colgué y miré a Javier, quien me observaba con una expresión de preocupación. «Carlos, tienes que estar preparado para lo que venga. Este tipo de confrontaciones nunca son fáciles». «Lo sé, Javier. Pero necesito respuestas. Necesito entender por qué hizo esto». Cuando Lucía llegó a la oficina, su rostro reflejaba una mezcla de confusión y miedo. Javier nos dejó solos en la sala de reuniones para que pudiéramos hablar en privado. Lucía se sentó frente a mí, evitando mi mirada. «Carlos, ¿qué es todo esto?», preguntó finalmente, su voz temblando. «Lucía, anoche te vi en un sitio de vídeo show vivo. Te vi con otro hombre, y no era la primera vez. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Le solté, sintiendo la ira burbujear dentro de mí. Lucía se quedó sin palabras por un momento, luego empezó a llorar. «Carlos, no sé qué decir. No planeé que esto sucediera. Fue un error. Un terrible error». «¿Un error?», exclamé. 8 veces, Lucía. 8 vídeos diferentes.
¿Me estás diciendo que cada uno de esos fue un error? Ella asintió, sus lágrimas cayendo sin control. Sí, Carlos. No sé en qué estaba pensando. Me sentía atrapada y sola. Cuando Ana me sugirió ir al spa, pensé que sería una buena forma de despejarme. No tenía intención de traicionarte, pero sucedió. ¿Y qué pasa con Mario? ¿Y los otros hombres? Pregunté, mi voz llena de incredulidad. Mario fue una tentación. Los otros hombres, ni siquiera los conozco bien. No significa nada para mí. Tú eres el único que amo, dijo, intentando tomar mi mano. Aparté mi mano, sintiendo que las palabras de Lucía solo me lastimaban más. Lucía, esto no se trata solo de amor. Se trata de confianza. Y tú rompiste esa confianza repetidamente. No sé si puedo perdonarte por esto, le dije con firmeza. En ese momento, Javier regresó a la sala con algunos documentos. Carlos, Lucía, necesito que ambos firmen estas notificaciones formales. Lucía, esto es para informarte que Carlos ha iniciado el proceso de divorcio. Tendrás que responder a estas notificaciones en los próximos días, dijo Javier, con un tono profesional. Lucía tomó los documentos con manos temblorosas, mirándome con ojos llenos de dolor. Carlos, por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. No quiero perderte, suplicó. Me quedé en silencio por un momento, considerando sus palabras. La amargura y la tristeza me envolvían, pero también sabía que esta decisión afectaría el resto de nuestras vidas. Lucía, necesito tiempo para pensar. No puedo prometerte nada ahora. Pero te pido que respetes mi decisión y nos des espacio, dije finalmente. Lucía asintió, sus lágrimas todavía fluyendo. Firmó los documentos y se levantó para irse. Carlos, lo siento tanto, dijo, antes de salir de la oficina. Me quedé allí, mirando los documentos firmados, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Sabía que mi vida nunca sería la misma, pero también sabía que tenía que seguir adelante, sin importar lo doloroso que fuera. Después de la devastadora confrontación con Lucía en la oficina de Javier, me encontré sumido en una mezcla de dolor y confusión. Volví a casa solo, y la quietud de la finca parecía amplificar mi soledad. Mientras me sentaba en el porche, mirando el campo, me di cuenta de que no solo mi matrimonio estaba en peligro, sino también las complicadas relaciones familiares que se entrelazaban con nuestros negocios. Mi mente volvía una y otra vez a los hermanos de Lucía, Pedro y Jorge. Ambos eran piezas clave en el negocio de grano que su padre había construido y que ahora ellos administraban junto a Lucía. Pedro, el mayor, siempre había sido un hombre ambicioso y astuto, mientras que Jorge, más joven, solía seguir el liderazgo de su hermano. No podía evitar pensar en cómo la revelación de la infidelidad de Lucía afectaría no solo a nuestra familia, sino también a los negocios. Decidí enfrentar a Pedro y Jorge directamente. Necesitaba saber hasta qué punto estaban al tanto de la situación y cómo planeaban manejar las repercusiones. Los llamé y organicé una reunión en nuestra finca para la tarde siguiente. La reunión comenzó con una atmósfera tensa. Pedro y Jorge llegaron juntos, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Les ofrecí café y nos sentamos en la mesa de la cocina. Gracias por venir, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Necesitamos hablar sobre Lucía y lo que ha estado sucediendo. Pedro fue el primero en hablar, su voz cargada de seriedad. Carlos, sabemos que estás pasando por un momento difícil. Lucía nos ha contado algo de lo que pasó, pero queremos escuchar tu versión. Descubrí que Lucía ha estado siendo infiel, dije sin rodeos. Tengo pruebas de sus encuentros con otros hombres en un sitio de vídeo show vivo. Jorge abrió los ojos con sorpresa, mientras Pedro fruncía el ceño. ¿Estás seguro de esto, Carlos? Preguntó Pedro, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Completamente. Tengo vídeos que lo demuestran. Y no solo eso, añadí, sabiendo que esta revelación podría cambiar el rumbo de nuestra conversación. He decidido que voy a proceder con el divorcio, y esto afectará a nuestras finanzas y negocios familiares. Pedro intercambió una mirada con Jorge antes de responder.
Carlos, esto es complicado. Sabes que nuestra familia depende de este negocio. Si las cosas se complican legalmente, podría afectar a todos. Necesitamos encontrar una forma de manejar esto sin que destruya todo por lo que hemos trabajado. ¿Y qué sugieres, Pedro? Pregunté, sintiendo la frustración crecer en mi interior. No puedo simplemente ignorar lo que Lucía ha hecho. No estoy pidiendo que lo ignores, respondió Pedro, su tono más conciliador. Pero necesitamos manejar esto con cuidado. Si los bancos y nuestros socios comerciales se enteran de esta situación, podría causar problemas graves. Sugiero que lleguemos a un acuerdo que nos permita proteger nuestros intereses. Jorge finalmente habló, su voz temblando ligeramente. Carlos, sabemos que esto es difícil para ti. Y estamos dispuestos a apoyarte, pero también necesitamos pensar en el futuro del negocio. Lucía es nuestra hermana, y a pesar de todo, queremos lo mejor para ella. ¿Podemos encontrar una solución que no destruya todo? Miré a ambos hombres, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Sabía que tenían razón en parte, los negocios familiares eran delicados, y cualquier escándalo podría tener consecuencias devastadoras. Pero también sabía que no podía dejar que Lucía se saliera con la suya sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Entiendo lo que dicen, dije finalmente. Pero necesito que sepan que no puedo simplemente dejar esto pasar. Lucía me ha traicionado de la peor manera, y aunque no quiero destruir nuestro negocio, tampoco puedo permitir que esto quede impune. Pedro asintió, pareciendo haber esperado mi respuesta. De acuerdo, Carlos. Entonces, ¿qué propones? Tomé un profundo respiro, sabiendo que lo que iba a decir tendría implicaciones duraderas. Voy a proceder con el divorcio. Pero podemos manejar esto de manera que no afecte directamente al negocio. Mantendré las pruebas en privado, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo justo en la división de bienes. Necesito que Lucía asuma la responsabilidad de sus acciones, pero también quiero proteger nuestro negocio. Pedro y Jorge intercambiaron otra mirada antes de asentir. Trabajaremos contigo en esto, Carlos. Pero necesitas saber que esto no será fácil. Habrá repercusiones, y todos debemos estar preparados para enfrentarlas. Lo sé, respondí. Y estoy dispuesto a hacerlo. Pero necesito su apoyo para manejar esto de la mejor manera posible. La reunión terminó con un acuerdo tentativo. Sabía que sería un camino difícil, pero también sabía que era necesario. Mientras Pedro y Jorge se iban, me quedé en la cocina, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. La traición de Lucía había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaría nuestras vidas para siempre, y ahora dependía de nosotros manejar las consecuencias. Después de mi reunión con Pedro y Jorge, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto sobre Lucía. La traición de mi esposa me había abierto los ojos a la posibilidad de que hubiera más secretos oscuros ocultos en nuestra familia y en el negocio. Decidí que debía investigar más a fondo, especialmente porque había algo en la forma en que Pedro y Jorge reaccionaron que me parecía sospechoso. Una tarde, mientras revisaba los documentos de la finca y del negocio de grano, encontré algunas inconsistencias en los registros financieros. Decidí que era hora de hablar con un viejo amigo mío, Raúl, que trabajaba como contador forense. Llamé a Raúl y le expliqué brevemente la situación. Raúl, necesito tu ayuda. Hay algo que no cuadra en los registros financieros del negocio de grano. Sospecho que puede haber algo más grande detrás de todo esto. Raúl aceptó ayudarme y nos reunimos al día siguiente en mi finca. Le mostré los documentos y en cuestión de horas, Raúl ya había encontrado algunas irregularidades preocupantes. Carlos, esto es serio. Parece que alguien ha estado desviando fondos del negocio durante bastante tiempo. Necesitamos investigar más a fondo para averiguar quién está detrás de esto. Sentí un nudo en el estómago al escuchar las palabras de Raúl. Sabía que esto podría implicar a alguien cercano a mí, y las sospechas empezaban a recaer sobre Pedro y Jorge. Decidí que debía enfrentarme a ellos, pero esta vez, con más pruebas en la mano. Días después, Raúl me confirmó que había encontrado suficientes pruebas para demostrar que Pedro y Jorge estaban involucrados en actividades ilícitas para mantener el negocio a flote.
Sentí una mezcla de traición y determinación. No solo habían traicionado mi confianza, sino que también habían puesto en riesgo todo por lo que habíamos trabajado. Llamé a Pedro y Jorge y les pedí que vinieran a la finca para una reunión urgente. Cuando llegaron, sus rostros mostraban preocupación. «Carlos, ¿qué sucede?», preguntó Pedro, tratando de sonar calmado. «Necesitamos hablar de algo muy serio», dije, mi voz firme y decidida. «He descubierto irregularidades en los registros financieros del negocio de grano. Y tengo pruebas de que ambos están involucrados en desvío de fondos». La cara de Jorge se puso pálida, mientras que Pedro frunció el ceño, tratando de mantener la compostura. «¿De qué estás hablando?», dijo Pedro, su voz temblando ligeramente. «No sabemos nada de eso». «No mientas, Pedro. Raúl, un contador forense, ha revisado los registros y ha encontrado suficientes pruebas para demostrarlo». «¿Cómo pudieron hacerme esto?», exclamé, mi voz quebrándose por la ira y la decepción. Jorge bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada, mientras Pedro trataba de formular una respuesta. «Carlos, nosotros, solo estábamos tratando de mantener el negocio a flote. Las cosas no han ido bien desde hace un tiempo, y pensamos que esto podría ayudar a salvarnos. No era nuestra intención hacerte daño». «¿Salvarnos? ¿Desviando fondos y poniendo en riesgo todo?», grité. «Esto no solo es ilegal, es una traición a nuestra familia». El silencio en la habitación era palpable. Sabía que no podía dejar que se salieran con la suya, pero también sabía que esto afectaría a toda la familia si no lo manejaba con cuidado. «Escuchen, estoy dispuesto a no llevar esto a las autoridades, siempre y cuando ambos acepten asumir la responsabilidad y devolver cada centavo que han desviado. Además, quiero que renuncien a sus posiciones en el negocio. Necesitamos reconstruir desde cero, y no puedo hacerlo con ustedes dos en medio de esto». Pedro y Jorge se miraron, sabiendo que no tenían otra opción. «De acuerdo, Carlos. Haremos lo que pides», dijo Pedro finalmente, su voz resignada. «Más les vale. Si alguna vez descubro que están involucrados en algo más, no dudaré en llevar todo esto a la policía. Consideren esto su última oportunidad». Cuando se fueron, me sentí agotado pero aliviado. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mientras caminaba por la finca, pensé en Lucía y en cómo todo esto había comenzado. Su traición había sido el catalizador para descubrir verdades mucho más profundas y oscuras. Decidí que era hora de enfrentar a Lucía nuevamente. Esta vez, con toda la verdad al descubierto. La llamé y le pedí que viniera a la finca. Cuando llegó, su rostro mostraba cansancio y preocupación. «Carlos, ¿qué pasa ahora?», preguntó, su voz llena de temor. «Lucía, hemos terminado. Pero antes de que te vayas, quiero que sepas todo lo que he descubierto. Pedro y Jorge han estado desviando fondos del negocio. Gracias a tu traición, descubrí que no solo me traicionaste a mí, sino que nuestra familia también estaba en peligro». Lucía se quedó sin palabras, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento tanto, Carlos. No sabía nada de eso». «No importa ya, Lucía. Todo esto se acabó. Ahora tengo que reconstruir mi vida y el negocio. Y lo haré sin ti». Mientras Lucía se iba, supe que este era el final de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo. A pesar de todo el dolor y la traición, me sentía más fuerte y decidido a seguir adelante. Después de la confrontación con Pedro y Jorge, creí que había llegado al fondo de las traiciones. Sin embargo, la vida aún tenía guardadas más sorpresas para mí. Unos días después, recibí una llamada inesperada de Antonio, un antiguo amigo y abogado, que me informó sobre la existencia de un vídeo de seguridad que podría ser crucial para entender todo lo que estaba sucediendo. «Carlos, necesito que vengas a mi oficina. He encontrado algo que debes ver», me dijo Antonio con tono urgente. «¿De qué se trata, Antonio?», pregunté, intrigado. «Es un vídeo de seguridad. Parece ser de tu finca. Creo que es importante que lo veas cuanto antes».
Fui a la oficina de Antonio con el corazón acelerado. No sabía qué esperar, pero la intuición me decía que esto cambiaría todo. Al llegar, Antonio me recibió con una expresión grave y me llevó a su despacho. «Mira esto», dijo, reproduciendo el vídeo en su computadora. En la pantalla, se veía mi casa en una noche reciente. La cámara de seguridad capturó un vehículo desconocido entrando en mi propiedad. Luego, dos figuras salieron del coche y se dirigieron a la casa. La calidad del vídeo no era excelente, pero podía distinguir claramente a Pedro y Jorge entrando en mi casa. «No puede ser», exclamé, sintiendo una oleada de ira. «Esos bastardos». «Carlos, hay más», dijo Antonio, adelantando el vídeo. Las imágenes mostraban a Pedro y Jorge registrando mis pertenencias y llevándose documentos y dinero. Finalmente, se ve como uno de ellos, que parecía ser Jorge, se dirige a la puerta trasera y sale corriendo. Luego, Pedro lo sigue, llevando una caja fuerte portátil. «Esto es prueba suficiente para llevarlos ante la justicia», dijo Antonio. «¿Qué quieres hacer?». Tomé un profundo respiro, sintiendo la mezcla de traición y furia hervir dentro de mí. «Voy a enfrentarlos de nuevo. Pero esta vez, no habrá acuerdo. Ellos pagarán por lo que han hecho». Esa misma tarde, volví a llamar a Pedro y Jorge, esta vez citándolos en un café del pueblo para evitar una confrontación directa en mi casa. Al llegar, noté que ambos estaban nerviosos, probablemente conscientes de que su traición había sido descubierta. «¿Qué sucede, Carlos?», preguntó Pedro, tratando de sonar casual. «Lo que sucede es que tengo pruebas de que ustedes dos me han robado», dije, mostrando el vídeo en mi teléfono. «Y no solo eso, sino que también han puesto en peligro nuestra familia y el negocio». Jorge palideció, mientras Pedro intentaba formular una respuesta. «Carlos, podemos explicarlo», comenzó Pedro, pero lo interrumpí. «No hay explicación que valga. Este vídeo es suficiente para llevarlos ante la justicia. No puedo creer que después de todo lo que hemos pasado, ustedes sean capaces de algo así. Por favor, Carlos», suplicó Jorge. «No queríamos que esto se saliera de control. Solo estábamos tratando de encontrar una manera de salir del apuro». «¿Y creyeron que robándome era la solución?», grité, sintiendo que mi paciencia se agotaba. «Esto no solo es ilegal, es una traición a nuestra familia y a todo lo que hemos construido». Pedro intentó mantener la calma, pero su voz traicionaba su nerviosismo. «Carlos, podemos solucionarlo. No necesitas llevar esto más allá. Devolvemos todo y...». «No hay nada que solucionar», dije con firmeza. «Van a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Este vídeo será entregado a la policía hoy mismo». Dejé el café sin mirar atrás, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esto destruiría cualquier relación que quedara con ellos, pero también sabía que era lo correcto. De camino a la comisaría, recibí una llamada de Lucía. «Carlos, ¿qué está pasando? He oído rumores de que has denunciado a Pedro y Jorge». «Así es, Lucía. Tengo pruebas de que me han estado robando». «Esto se acabó para ellos», respondí con frialdad. «Carlos, por favor. Son mis hermanos. ¿No hay otra manera?», suplicó. «No, Lucía. Ellos eligieron este camino. Ahora deben enfrentarse a las consecuencias», dije, terminando la llamada. En la comisaría, entregué el vídeo a los detectives y expliqué la situación. Me aseguraron que iniciarían una investigación de inmediato. Mientras salía de la estación de policía, me sentí más ligero, como si un gran peso hubiera sido levantado de mis hombros. Esa noche, volví a casa y me senté en el porche, mirando las estrellas. Pensé en todo lo que había sucedido y en cómo mi vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. Aunque el camino por delante sería difícil, sabía que estaba haciendo lo correcto para proteger mi futuro y el de mis hijos. El día de la reunión final llegó rápidamente. Había convocado a Lucía, Pedro y Jorge en nuestra finca para confrontarlos con todas las pruebas que había reunido. Mi intención era clara: exponer sus traiciones y asegurarme de que todos pagaran por sus acciones.
Sabía que este enfrentamiento sería el más difícil de todos, pero también el más necesario. La atmósfera en la casa era tensa cuando todos llegaron. Pedro y Jorge trataban de mantener una fachada de calma, mientras que Lucía parecía visiblemente angustiada. Nos sentamos en la sala, y yo ocupé la cabecera de la mesa, con un semblante serio y decidido. Gracias a todos por venir, comencé, tratando de mantener mi voz firme. He reunido pruebas irrefutables de que Pedro y Jorge han estado robándome y desviando fondos del negocio. Y Lucía, tu traición también ha sido documentada. Lucía intentó hablar, pero la interrumpí levantando una mano. Carlos, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar, dije tajante. Todo está aquí en estos vídeos. Conecté mi laptop al televisor y comencé a reproducir los vídeos. Las imágenes mostraban claramente a Pedro y Jorge entrando en mi casa, robando documentos y dinero. Luego, mostré los vídeos de Lucía en el sitio de vídeos Show Vivo, su infidelidad expuesta ante todos. El rostro de Lucía se llenó de horror y lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pedro y Jorge estaban pálidos, incapaces de articular palabra. La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué piensas hacer con esto, Carlos?, preguntó Jorge, su voz temblando. Ya he entregado una copia de estos vídeos a la policía, respondí. Ustedes enfrentarán cargos por robo y malversación de fondos. Y Lucía, iniciaré los trámites de divorcio basándome en tu infidelidad. Lucía se levantó de golpe, su rostro una máscara de desesperación. Carlos, por favor. No lo hagas. Podemos arreglar esto. Te amo, no sabía lo que estaba haciendo. La miré con frialdad, sintiendo que cualquier amor que una vez tuve por ella se había desvanecido. Lucía, esto no es solo sobre amor. Es sobre confianza y respeto, y tú rompiste ambos. Esto se acabó. Justo en ese momento, el padre de Lucía, don Manuel, entró en la habitación. Había estado enfermo y se veía frágil, pero sus ojos aún brillaban con una intensidad feroz. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz débil pero autoritaria. Antes de que pudiera responder, don Manuel vio las imágenes en la pantalla. Su rostro se contrajo en una mezcla de ira y dolor. ¿Qué demonios han hecho?, gritó, mirando a sus hijos con incredulidad. ¿Cómo pudieron traicionar a Carlos y a nuestra familia de esta manera? Pedro intentó acercarse a su padre, pero don Manuel lo apartó con un gesto brusco. No te acerques a mí, exclamó. Han deshonrado todo por lo que he trabajado. Don Manuel comenzó a respirar con dificultad, llevándose una mano al pecho. Lucía corrió hacia él, intentando sostenerlo. Papá, por favor. Cálmate. Pero don Manuel se desplomó en el suelo, su rostro pálido. Llamé a una ambulancia de inmediato mientras Lucía intentaba reanimarlo. La situación se tornó caótica, con todos nosotros en estado de shock y preocupación. La ambulancia llegó rápidamente y se llevaron a don Manuel al hospital. Me quedé allí, observando cómo el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Pedro y Jorge se quedaron en silencio, y Lucía lloraba desconsoladamente. Horas más tarde, recibí una llamada del hospital. Don Manuel estaba estable, pero su condición era grave. Los médicos dijeron que había tenido un ataque cardíaco debido al estrés. Volví a casa, sintiéndome exhausto y emocionalmente agotado. Me senté en la sala vacía, recordando los últimos eventos. Aunque había expuesto la verdad y tomado las acciones necesarias, no podía evitar sentirme triste por cómo había terminado todo. A la mañana siguiente, fui al hospital para ver a don Manuel. Lucía y sus hermanos estaban allí, sus rostros reflejaban culpa y tristeza. Me acerqué a don Manuel, que estaba consciente pero débil. Don Manuel, lo siento mucho. No quería que esto terminara así, dije, tomando su mano. Carlos, no te disculpes. Ellos son responsables de sus propias acciones. Solo lamento que hayan traicionado tu confianza de esta manera, respondió con voz débil. Nos quedamos en silencio por un momento, compartiendo el dolor de la traición. Después de un rato, me despedí y regresé a la finca.
En los días siguientes, la policía arrestó a Pedro y Jorge, y comencé los trámites de divorcio con Lucía. Aunque la situación era complicada y dolorosa, sentí que finalmente estaba tomando el control de mi vida. Una tarde, mientras estaba en el porche, vi a mi hijo correr hacia mí, sus risas llenando el aire. Lo levanté en mis brazos, sintiendo una renovada esperanza para el futuro. «Papá, ¿estás bien?», preguntó con inocencia. «Sí, hijo. Todo va a estar bien», respondí, sonriendo. Mientras lo abrazaba, supe que, a pesar de todo, tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Lucía y su familia tendrían que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, y yo, finalmente, podría encontrar la paz y la felicidad que tanto merecía.